¿Puede Morena perderlo todo en 2027? La respuesta honesta es que hoy parece difícil, casi imposible, por el nivel de aprobación que tiene la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Pero las aprobaciones no son estáticas, suben y bajan conforme los puntos negativos o positivos se vuelven visibles para la gente. Y en 2027 se juega algo grande. La Cámara de Diputados completa y una serie de elecciones locales que pueden cambiar y reconfigurar el mapa político por completo. Empecemos por reconocer un dato clave que explica por qué el proyecto sigue siendo competitivo. Por el bien de todos, primero los pobres. No se quedó solo como una consigna. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador de 2018 a 2024, salieron de la pobreza alrededor de 13 millones de personas, una cifra enorme, que dialoga con la promesa social que dio identidad al movimiento. No hablamos de una anécdota, hablamos de millones de familias que pasaron a otra realidad y que por eso mismo ven con buenos ojos la continuidad. Ese logro existe y hay que admitirlo con todas sus letras. Dicho lo anterior, también es verdad que los buenos puntos pueden chocar con los puntos negativos, y ahí aparece el talón de Aquiles que venimos subrayando. El contraste entre el discurso de austeridad y las señales públicas de lujo y excentricidad. La frase que marcó la época fue contundente: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ese principio convirtió la sobriedad en un símbolo ético. Sí, el símbolo que erosiona el relato se tambalea. ¿Qué significa esa erosión? No es un dictamen jurídico, es un juicio moral que hace el elector cuando compara lo prometido con lo visto. Cuando en el día a día se perciben autos y lujos que lucen ajenos a la sobriedad y montajes que comunican privilegio, gastos de representación o viáticos que parecen incompatibles con la narrativa, o una estética del poder que se parece demasiado a la vieja política. Todo eso, incluso sea legal o parte del protocolo, se lee como lujo. Y un gobierno que juró sobriedad, el lujo comunica incongruencia. Esa incongruencia pega en tres públicos a la vez. En la militancia blanda, que se movilizó por un ideal ético y hoy baja la intensidad. En el indeciso, que no odia a Morena, pero activa su brújula moral cuando ve señales de privilegio. Y en la oposición, que encuentra un marco simple y potente para narrar: dijeron austeridad y vemos excentricidad. La comunicación política es asimétrica. Una imagen llamativa pesa más que 10 párrafos de explicación. ¿Alcanza ese desgaste para que Morena pierda en 2027? No por sí solo. Porque hoy la presidenta tiene una aprobación muy alta para los estándares internacionales. Ese piso vuelve cuesta arriba cualquier ola de castigo. Pero incluso las aprobaciones altas se mueven. Se mueven con la economía familiar, con la seguridad y sobre todo con la coherencia ética que se percibe semana tras semana. Si los puntos negativos pesan más allá de los positivos, la aprobación cae. Y cuando cae, el voto de contrapeso aparece, sobre todo en Internet. Aquí conviene recordar cómo se construyó la autoridad moral del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Insistió en dos ideas macro. La corrupción es el mayor problema del país, y las escaleras se barren de arriba para abajo. A eso se le sumó el típico no mentir, no robar, no traicionar. La fórmula fue poderosa, porque convertía cada decisión en una batalla simbólica, del lado del pueblo y en contra del privilegio. Si esa narrativa se percibe viva, con gestos de sobriedad repetidos y verificables, Morena entra en 2027 con ventaja. Si se percibe desdibujada por lujo, excentricidad o incoherencia estética, la ventaja se reduce y el votante tiende a equilibrar. ¿Qué pasaría exactamente si Morena lo pierde todo? No hablemos de extinguirse, hablemos de perder la capacidad de imponer cambios constitucionales sin negociar. Es decir, de pasar un tiempo de impulso a un tiempo de contrapesos. En la práctica, una Cámara de Diputados fragmentada, más negociación en leyes secundarias
y una geografía local con más gobiernos opositores. El país no gira 180 grados, pero sí instala frenos y contrapesos más fuertes. Para que eso ocurra, no basta con la erosión del símbolo de austeridad. Hace falta que converjan 4 factores. Primero, que la narrativa moral no se recomponga con hechos visibles de sobriedad semana tras semana. Segundo, que haya fisuras con aliados en plazas bisagra, porque la aritmética legislativa depende de coaliciones. Tercero, que la participación no se desplome, porque en intermedias la maquinaria territorial pesa y el abstencionismo castiga a quien llega cansado. Y cuarto, la condición indispensable, que exista oposición articulada. Oposición con 2 ejes claros: economía, familiar y seguridad. Con candidaturas ancla, con acuerdos distritales para no fragmentar el voto y con defensa del voto robusto. Sin esa articulación, la crítica se queda en trending topics y no se convierte en curules. También es cierto lo inverso. ¿Qué tendría que hacer Morena para blindarse y mantenerse en el poder? Volver pedagogía visual, es decir, a la austeridad. No basta decirla, hay que mostrarla, semana a semana sin excepción. Trasladarla a códigos de conducta y de imagen pública. Sobriedad en desplazamientos, sobriedad en eventos, sobriedad en comunicación institucional. Cuidar la unidad con aliados en estados clave y apretados. Y sostener resultados en la cancha que más pesa: el bolsillo y la seguridad de los mexicanos. Si eso se ve, la aprobación se sostiene y con ella el piso electoral. Hay una enseñanza de las intermedias mexicanas. La ciudadanía suele equilibrar. Cuando el PRI perdió la mayoría en 1997, cuando el partido en turno fue castigado en 2009 y cuando en 2021 la fuerza gobernante no alcanzó por sí sola las 2/3 partes. Ese padrón no es una profecía, pero sí una advertencia. Cuando la gente percibe poder sin contrapesos y señales que contradicen la sobriedad prometida, vota para balancear. Ahora, sumemos todo en un diagnóstico honesto. 1. Los avances sociales existen. 13 millones fuera de la pobreza no es un número menor. Y explica por qué Morena luce fuerte. 2. La aprobación de la presidenta hace que hoy parezca imposible una derrota amplia. Pero esa fortaleza depende de la coherencia que tenga el partido en el poder. 3. El punto de quiebre está en la estética del poder. Si el país ve sobriedad, premia con continuidad. Si ve incongruencia, castiga con contrapesos. 4. Sin oposición organizada, no hay alternancia posible, por más desgaste que exista. 5. Oposición organizada y narrativa clara. Cualquier grieta simbólica en la austeridad se amplifica. Y ahora hablemos de los escenarios. En el escenario más probable, Morena retiene la primera fuerza y una mayoría operativa en diputados. Pierde brillo, pero administra la agenda en leyes secundarias y negocia más. En el escenario de ola intermedia, la narrativa de austeridad no logra recompensarse. Se acumulan señales de lujo, aparecen fisuras con aliados y la oposición logra coordinarse. El resultado es una Cámara fragmentada, perdida de posiciones locales y un gobierno obligado a pactar cada tramo de la ley. La oposición que viene no es solo sobre programas, presupuestos o nombres. Es otra vez una elección simbólica. Si la promesa no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, se ve y se vive, Morena llega con viento a favor.
Si la promesa se oye, pero no se ve, el país pondrá contrapesos en 2027. Millones medirán con esa vara y esa vara, por el bien de todos, primero los pobres, seguirá siendo más exigente. Pero lo más importante aquí, como siempre, es tu opinión. ¿Tú qué opinas? ¿En 2027 México premiará la coherencia o pondrá contrapesos? Si este análisis te sirvió, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios qué señales de austeridad o de lujo te han marcado y por qué. Tu opinión enriquece la conversación. Mi nombre es Alejandro Helguera. Nos vemos pronto.